Primera ronda del Super Torneo Altibox Norway Chess 2019, ritmo pensado, donde hay 10 jugadores y por lo tanto 5 partidas en juego. Y en todas ellas hubo tablas, se los anticipo desde ya, en todas las partidas hubo tablas y este torneo tiene una particularidad. Cuando hay tablas se juega un Armagedón. Partida de ritmo 10 minutos para las blancas y 7 para las negras, con incremento solo a partir de la jugada 61. Te preguntarás, ¿por qué las blancas gozan de 10 minutos mientras las negras padecen solamente con 7? ¿Por qué esa desventaja? Bueno, te explico. En ese torneo, en las pensadas, cuando se logra un triunfo, se brindan 2 puntos al ganador. La tabla sigue siendo medio punto. Entonces, todos los jugadores ya lograron medio punto al haber hecho puras tablas en las 5 mesas, en las 5 partidas, pero con la posibilidad de sumar un punto más si es que alguno de ellos se imponía en el Armagedón. Entonces, si las blancas ganan, por supuesto un punto. Si las negras ganan, también un punto. Pero como las negras tienen menos tiempo en el Armagedón, entonces si empatan, también logran ese punto. ¿Ha quedado claro? Perfecto. Entonces se enfrentan en esta partida que no es de la pensada, donde Carlsen con blancas hizo tablas con Vichy y Anand con negras. Ahora disputan esta partida Armagedón. 10 minutos para Carlsen, 7 minutos para Vichy Anand. El indio, solamente con la tabla, logra el punto. Magnus Carlsen obligadísimo a ganar. Veamos qué pasó en la partida. Inicia Magnus Carlsen con C4, apertura inglesa, muy jugada por él hoy en día. E5, Vichy Anand contesta con la siciliana invertida. Caballo C3, alfil B4 y el indio juega la variante Kramnik-Shirov contra la inglesa, así se llama. ¿Por qué? Porque ambos jugadores la popularizaron bastante en los años 90 y acá la mejor respuesta es la que hace Magnus, que juega ahora caballo D5 atacando al intrépido alfil negro. Siguió la partida con alfil E7 por parte de Anand, D4, E por D4, dama por D4, caballo F6. Claramente no es posible caballo C6 atacando a la dama por la respuesta dama por G7. Y si alfil F6 atacando a la dama blanca, se sigue simplemente con caballo por F6 jaque, dama por F6, alfil H6, amenazando mate en F8, y si dama por H6, seguiría dama por H8 con ventaja decisiva blanca. Pero bueno, en la partida se jugó entonces la correcta caballo F6, Magnus caballo por E7, Vichy dama por E7, alfil G5 clavando de manera bastante molesta al caballo de C6. Anand continuó con caballo C6, dama C3, caballo E5 interrumpiendo de momento la doble presión sobre el caballo de F6. Continuó el campeón del mundo caballo F3, D6, E3, H6 cuestionando al alfil, alfil H4, G5, caballo por E5, D por E5. Jugada que parece natural, pero que no es la más precisa. Y esto porque ahora las blancas ganarán en iniciativa y desarrollo. La respuesta más acertada para las negras entonces no era este D por E5, sino caballo por E4. Perdón, caballo E4, metiendo 3 problemas a las blancas. Se ataca a la dama, se ataca al caballo y al alfil. Así es que se brindan así una serie de complicaciones al primer jugador, las cuales debería saber resolver. Por ejemplo, una de las posibles respuestas para las blancas en este preciso momento podría ser un caballo G6, puesto que estaría atacando a la dama. Si peón por caballo, entonces podría seguir dama por H8. Así es que un caballo G6 de pronto ayuda a las blancas a zafar de esta problemática situación que este caballo E4 hubiera generado. Pero bueno, nada de esto se jugó en la partida, sino D por E5, Magnus alfil G3 con doble amenaza sobre el peón D5 y el indio juega caballo D7, que si bien protege a su peón D5, retrasa su desarrollo. Es cosa de ver su alfil de C8, su rey en el centro y una dama blanca que mira con rayos X a la torre negra de H8.
H4, buena jugada, golpeando el debilitado flanco de rey de las negras. Sigue la partida G4. C5, entregando Magnus un peón en C5 a cambio de capturar otro en E5. H5, nótese todas las casillas débiles en el flanco de rey. Por ejemplo, F6, G5, G7 y H6. Es decir, ya es un desastre la posición del segundo jugador. Sigue el noruego con torre C1, Vigianan con C6, alfil D3. Magnus activa su alfil y termina así de desarrollar sus piezas menores. Y nuevamente vemos que el alfil de las negras aún no sale a bailar. Siguió el juego con enroque, torre 8, torre F D1, caballo F6, alfil B1, caballo D5 atacando a la dama, dama C2 preparando un mate en 2 movimientos. Así es que E4 bloqueando dicha amenaza. Torre D4 ejerciendo un 3 contra 2 sobre el pobre peón avanzado en E4. F5 que parece una defensa definitiva y eficaz sobre su colega de E4, pero ahora el campeón del mundo juega A3 tanto para preparar un B4 así como para asomar a su poderoso alfil de casillas claras por la casilla A2, donde podría gozar de una diagonal muy jugosa y sabrosa. Alfil E6, torre C D1, torre A D8, alfil A2, torre D7, B4, A6, A4, torre D8, B5, buscando desestabilizar el flanco de dama de las negras y sobre todo el soporte del caballo negro. A por B5, A por B5, caballo F6 y bueno, aquí creo que era un poco mejor rey G7, que salía de los rayos X del alfil de A2. Era una buena alternativa. Pero bueno, en la partida se jugó este caballo F6 y ahora torre D6, amenazando capturar en E6 con ventaja decisiva. Así es que alfil por A2, forzada, dama por A2, jaque, dama F7, dama A5, torre por D6 y ahora importante saber con qué capturar. ¿Con alfil, con torre o con peón? Magnus hace lo correcto jugando C por D6, creando un peón pasado y además atacando directamente a la torre negra con su dama. Dama D7 y bueno, ya vemos que la posición de Vigianan es en extremo pasiva. B por C6, B por C6, torre B1. La torre, pieza gorda y poderosa, va a entrar en terreno rival con consecuencias letales para las negras. Torre F8 por parte de Vigianan, dama C7, torre F7, torre B8 jaque, rey H7, alfil E5. La presión blanca es ya asfixiante para el indio. Caballo D5, atacando a la dama blanca, pero abriendo de manera terrible la diagonal para el alfil blanco. Así que Magnus aprovecha esto para hacer uso de la combinación alfil y torre, y por tanto juega torre H8 jaque. Sigue la partida rey G6, dama B8, el rey de las negras ya huele a gladiolo. Caballo F6, alfil por F6, rey por F6, torre H6 jaque, rey E5, dama H8 jaque y ante esto Vigianan abandona la partida. La razón es que si ahora rey D5, dama D4, jaque mate. Y si por ejemplo otra jugada como un torre G7, seguiría torre G6 ganando torre a la siguiente. Increíble partida de Magnus Carlsen en el Armagedón, donde aprovechó su condición de piezas blancas y más tiempo en el reloj, y así suma en el torneo que se juega en su país, buscando los 2.900 puntos Elo, que sería un récord histórico nunca antes alcanzado. Vayamos a ver tabla de posiciones y resultado de las demás partidas, tanto en las pensadas, que ya anticipé que eran tablas, así como también lo que ha sucedido en el Armagedón. Y bueno, estos son los resultados de las partidas pensadas, como anticipé todas tablas, pero para que te enteres quiénes son los que jugaron. Magnus Carlsen, Vigianan, tablas. Mamediaro con Caruana, tablas. Dingliren, tablas con Wesley So. Maxime Vachier-Lagrave, tablas con Yu Yangui. Y Aronian, tablas con Grichuk. Ahora vayamos a ver
lo que ha sido el Armagedón. Este método, este formato para evitar las tablas, de pronto hasta para ayudar a Magnus Carlsen a poder imponerse, sobre todo en su dominio en las rápidas. Vaya uno a saber, está jugando en casa. Y bueno, aquí están. Digamos que no volvió a haber tablas, sino que son simplemente triunfos. Es decir, Magnus Carlsen ganando la Vigianan, la partida que acabamos de ver, Mamediarov ganando la Caruana, Dingliren ganando la Wesley So, Bashir Lagrave perdiendo contra Yu Yengyi y Aronian derrotando a Grichuk en una partida realmente de infarto. Vayamos a ver ahora la tabla de posiciones para que vayas viendo cómo funciona este formato. Y bueno, aquí lo tienes, digamos 1,5 de 3, Yu Yangyi, Magnus Carlsen, Dingliren, Mamediarov y Aronian, todos los que ganaron en Armagedón sumaron un punto más y a eso se le añade por supuesto el medio punto por las pensadas. No hay nadie con 0, como te expliqué al inicio del video. Todos sumaron Fabiano Caruana, Bashir Lagrave, Grichuk, Anand y Wesley So. Así es que prepárate, apróntate, porque se vienen, pero partidas realmente espectaculares en las siguientes rondas y por supuesto, muy probablemente un Armagedón. Veamos las rondas para el día de mañana. Y bueno, mañana tenemos a Levon Aronian con piezas blancas versus Magnus Carlsen piezas negras. En primer término entonces los jugadores de blancas, en segundo los de negras. Vigianan contra Mamediarov, Yu Yangyi versus su compatriota Dingliren, Fabiano Caruana ante Bashir Lagrave y Alexander Grichuk frente a Wesley So. Así que mantente atento a las publicaciones y videos de nuestro canal Partidas Inmortales de Ajedrez, donde realizamos cobertura total a este importantísimo torneo, tal vez el más duro del año. Un abrazo grande y se cuidan. Y recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like al video y seguirnos en todas las redes sociales. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.